Saludos, bendiciones, buenas noches en el nombre de Jesús. Con un pequeño fragmento en forma de pregunta. Raíces hebreas, ¿verdaderamente es una raíz hebrea apostólica? O podemos preguntarnos si la doctrina de raíz hebrea es doctrina apostólica en forma de pregunta. Bueno, vamos a analizar algo interesante. Todos conocemos el famoso concilio de Hechos 15, donde ustedes saben que el debate que tuvo Pablo con algunos hermanos que tenían este concepto de que los gentiles pues también se tenían que circuncidar y guardar la ley. Entonces vamos a analizar lo que la doctrina apostólica en sí determinó para los gentiles. Ojo, eh, no nomás para ellos como creyentes en el Mesías, sino también para los gentiles. Entonces, cuando nosotros vamos en Hechos capítulo 15, dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿A cuáles hermanos? El contexto de Hechos 14, 23, donde ya estuve hablando un fragmento donde Pablo había fundamentado congregaciones en los lugares donde él iba a predicar. Entonces establecía ministros o pastores para que enseñaran a los discípulos, a los creyentes. Entonces, estos hermanos que venían de Jerusalén enseñaban lo contrario, o sea, algo que Pablo no había enseñado con referente a lo que hoy en día se enseña dentro de raíz hebrea. Que ustedes tienen que guardar, ustedes gentiles tienen que guardar el Shabbat, la circuncisión, fiestas, porque miren que es un mandamiento, deben de hacerlo, deben de obedecerlo, porque si no, no están completos. Entonces, Pablo estuvo en contra de este pensamiento. Entonces, se determina que Pablo, junto con Bernabé y otros ministros, líderes de las iglesias gentiles, fueran hasta Jerusalén para dialogar sobre este asunto. Entonces, lo interesante que venía yo analizando es que el concepto que Raíz Hebrea tiene con el verso 21, Hechos 15, 21, es que piensan que los creyentes en el Mesías gentiles, creyentes en el Mesías, gentiles, piensan que ellos se seguían congregando después de haber creído en el Mesías, se seguían congregando en las sinagogas, o que iban a ir cada día de reposo a ser instruidos. Entonces, para ellos evadir la doctrina apostólica y ponen su propia raíz, que yo veo que no es la raíz hebrea, como ellos dicen, que ellos van a apelar no a la raíz patrística ni a la iglesia tradicional históricamente, bíblicamente. Ellos dicen que ellos se van a basar en la doctrina de la raíz hebrea, argumentando que ellos, su doctrina está fundamentada en la doctrina apostólica. Bueno, vamos a ver verdaderamente si lo que ellos dicen es la doctrina apostólica, no lo que yo diga, sino lo que dice el contexto dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, ojo, a Pablo, al enseñar Torah y a ser maestro de Torah, que él guardaba la ley irreprensiblemente, andaba guardando la ley en todos los aspectos. Entonces, cuando un raíz hebrea mira ese fragmento de que Pablo andaba irreprensible guardando la ley, se dice en Hechos 21, ahí una frase. Entonces, el raíz hebrea toma esa parte y va a argumentar que como Pablo guardaba la ley y era maestro de la ley, entonces Pablo enseñó las fiestas, ojo, enseñó las fiestas, enseñó a circuncidar, enseñó a estar sujetos bajo la ley, o sea, a los gentiles. Estoy hablando de creyentes en el Mesías, en Yeshua, gentiles, o en Jesús, gentiles.
Pero hay una contradicción, ojo, hay una contradicción cuando ellos van a Hechos 15, que ellos lo citan mucho, Hechos 15, en el verso 21, ellos cometen un error. Y vamos a ver por qué. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces el raíz hebrea hace pensar que a los creyentes que Pablo les predicó en alguna vez, como que Pablo los dejó ahí nada más a la deriva, sin tener un guía, sin que alguien les diera seguimiento, sino que Pablo los mandó o los iba a mandar después de su conversión a que fueran a aprender Torah, ¿ok? Y que siguieran aprendiendo Torah según se fueran asimilando, ¿verdad? Entre el judío, porque según el Eterno hizo de ambos pueblos hizo uno, y para ellos ese uno es Israel literalmente o biológicamente. Entonces ese es un grave error. ¿Por qué? Porque en este contexto que Santiago está hablando, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique, que lo enseñe, entonces en raíz hebrea, en ese punto, no dice que Pablo que Pablo no les enseñó, porque ahí no dice que Pablo también les enseñó. O sea, ahí está minimizando el ministerio, la sabiduría de Pablo que tenía concerniente a la ley. O sea, en Hechos capítulo 21, ahí sí dice que si Pablo andaba guardando en toda la ley, ahí ellos sí dicen que Pablo les enseñó a los gentiles a guardar la ley, ¿ok? A circuncidarse, a guardar las fiestas, etcétera, etcétera, que mandó según a la iglesia. Pero qué raro que en los contextos anteriores, como en este verso, ahí ellos nos dicen que Pablo les haya enseñado. ¿Por qué Pablo no les enseñó? ¿Por qué los apóstoles, ojo, por qué bajo la doctrina apostólica estaba insuficiente de conocimiento de Torah que iba a permitir que a los creyentes gentiles en el Mesías se les ministrara la Torah o fueran a una sinagoga a aprender de un rab o de un rabino? O sea, no tiene sentido. Entonces, aquí vemos que raíces hebreas en realidad no es raíz hebrea. ¿Por qué? Porque lo que sí miran que es como que tiene sustento para sustentar su teoría, ¿verdad? Su posición, eso sí lo toman. Pero lo otro no. Lo otro, ahí digo otra cosa. No, es que hay que ser parejos con el contexto. Entonces, ojo, mira, te voy a mostrar. Lo que yo te vengo diciendo no está algo fuera del contexto. Por ejemplo, en Hechos 21, en Hechos 21, en el verso 24, en el último fragmento dice, sino que nada es cierto de que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, ojo, en raíz hebrea nada más lee hasta ahí. Entonces dicen, ya ven, Pablo guardaba la ley. Llegan a la conclusión de que como Pablo era el maestro de los gentiles y que Pablo era maestro de la ley, entonces él sí enseñó a circuncidar, enseñó las fiestas, enseñó todo con lo concerniente a la ley, enseñó a los gentiles que regresaran a Israel. No, Pablo no enseñó eso. ¿Cómo nos damos cuenta cuando leemos todo el contexto hacia atrás? Entonces, cuando ya leemos en Hechos capítulo 15, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique, que lo enseñe, en cada día de reposo, entonces, ¿cómo no se le ocurre a raíz hebrea que Pablo era maestro de la Torah? ¿Qué necesidad habría de que Pablo mandara
a los creyentes ahora convertidos al Mesías que fueran con un rabino para que les ministrara Torah. ¿No se supone que Pablo era maestro de la Torah? O sea, sacan fuera de contexto los fragmentos de los versos y los llevan, los descontextualizan, cometen anacronía con cada uno de los textos. Entonces, ya con esto vamos a concluir. Ojo, entonces cuando tú lees el verso 14, más bien el capítulo 14, en el verso 23, sigo con este tema, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ojo, y orando con ayunos, los encomendaron al Señor Yeshua en quien habían creído. Ojo, aquí vamos a entrar un poquito a meditar en este pasaje. Lo que se narra en Hechos 15, ok, donde se levantan aquellos hermanos que venían de Jerusalén y decían, enseñaban a los discípulos, ¿a quiénes? A los que a donde Pablo ya había fundamentado doctrina, ministros que enseñaran a los creyentes en el Mesías. Estos que venían de Jerusalén enseñaban lo contrario. ¿Por qué digo lo contrario? Que no era la raíz hebrea. Porque Pablo no les enseñó que se circuncidaran. Ojo. Pablo no les enseñó a que guardaran la ley. Ojo. ¿Por qué decimos que no mandó esto Pablo a los gentiles? Porque ¿qué tiene que Pablo tuviera debate con ellos? No tiene sentido que Pablo se agarrara a debatir si Pablo ya les había enseñado la circuncisión y les había enseñado a los gentiles a que guardaran la ley y vienen los de Jerusalén enseñándoles lo mismo. ¿Por qué se iba a enojar Pablo? Entonces ahí nos damos cuenta que lo que Pablo enseñaba como raíz, digamos, hebrea y apostólica, no era, ¿verdad?, lo que hoy en día, raíces hebreas, que se quiere anclar de los apóstoles, diciendo, no, nosotros tenemos la doctrina apostólica, nuestros padres, por decirlo así, es los apóstoles. Apelamos a los apóstoles, pues los mismos apóstoles te contradicen. ¿Por qué Pablo no predicó la circuncisión? O sea, él no mandó a los creyentes a que se circuncidaran o que fueran con un rabino a que se circuncidaran, o en todo caso él los circuncidara, o que haya mandado a todas las iglesias a que se circuncidaran. No, Pablo ya había fundamentado doctrina, bases, y había delegado ministros, había ordenado ministros, quienes ellos eran los encargados de ¿qué? De enseñar a la iglesia. Entonces Pablo no iba a poner a un neófito en las escrituras, tanto del conocimiento de la Torah, tanto como del conocimiento del nuevo pacto. O sea, Pablo no iba a hacer eso. Entonces, ojo, estos hermanos, ok, salieron de Jerusalén con ese concepto de que vamos a ir a enseñarle a los gentiles que tienen que circuncidarse. ¿A dónde fueron? A esos que Pablo ya había fundamentado. Entonces Pablo no fundamentó que enseñara la Torá, que los gentiles se sujetaran a la Torá con sus rituales, con sus fiestas, con la circuncisión, con Shabbat. Entonces se dan cuenta que ni siquiera se menciona de eso, no se menciona nada de eso. Entonces, este concepto se llevó hasta el concilio. Ya Pablo debatió con Bernabé y con los hermanos, tuvieron ese debate, fueron hasta Jerusalén, y estando en el concilio de Jerusalén nuevamente, en el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo otra vez, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ese era el tema. Circuncisión, ¿ok? Y guardar la ley.
en todos sus sentidos, sus aspectos. Entonces, ¿qué dijeron? O sea, vamos a arreglar esto. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Pedro? Porque la palabra de Pedro tiene poder. Tiene poder porque a él se le delegó, digamos así, la autoridad. Entonces, lo que Pedro dijera, ¿verdad? En ese concilio tenía peso. Entonces, ¿qué es lo que Pedro les va a testificar para que llegaran a un acuerdo? Y él cuenta cómo el Eterno le habló en un sueño y lo mandó a la casa de un gentil. Entonces, él explica que el Eterno no hizo una diferencia entre si era incircunciso o circuncidado, si guardaba fiestas o no, sino que el Eterno le había placido que por la gracia de Jesucristo, Él iba a tomar de entre los gentiles pueblo, aunque no tuviera mandamientos étnicos como les había dado a los hijos de Israel. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando tú lees el verso 8, dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles ¿qué? El Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Verso 9. Y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. O sea, entre los hijos de Israel y entre el pueblo gentil. No hizo ninguna diferencia. Ojo, no hizo ninguna diferencia. O sea, muchos de los judíos que habían creído en el Mesías tenían este concepto. No, es necesario a los gentiles. Yo te aseguro que no nomás era un grupo de judíos que creían que los gentiles hay que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Yo te aseguro que no nomás era un grupo pequeño, quizás era la mayoría y estaban entre sí o no. ¿Qué hacemos? Entonces, cuando Pedro dice, les declara el testimonio de lo que Dios hizo con los gentiles, o sea, hablando de la casa de Cornelio, entonces él expresa que el Eterno también escoge de entre los gentiles pueblo para su nombre y que ha purificado los corazones por la fe. ¿Pero por cuál fe? Únicamente por creer en Jesucristo, en el Mesías, en el Hijo de Dios. Eso es todo. Eso es lo relevante a la ley, a guardar fiestas, a todo eso. Ahora, noten bien, en el verso 10, ahora pues, noten lo que va a decir Pedro. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Noten, poniendo sobre la cerviz de los discípulos, noten, un yugo que ni nuestros padres, ojo, Pedro está hablando que ni todos los antiguos, ojo, ni todos los antiguos han podido cumplir o llevar, ¿verdad? Todas las ordenanzas que estaban escritas en la ley. Ellos aceptan eso. Ellos aceptan eso. Y no nomás eso, sino que ellos reconocían que ahora el Eterno iba a perdonar y justificar por gracia. O sea, era un regalo gratuitamente, tanto para ellos como para los gentiles. De ambos pueblos va a ser un pueblo por medio de Jesús o de Yeshua. Entonces vamos a ver aquí. En el verso 11, ahí está el detalle, dijo aquel. Antes, no está bien. O sea que lo de la ley, circuncisión, no, eso no es relevante. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Ojo, cuando oyeron eso, ¿qué hacen? Todos callaron. ¿Por qué? Porque entendieron que Dios no hacía acepción de personas, aun en cuanto entre los gentiles el Eterno ahora los miraba iguales, o sea, iguales en dignidad por medio de la gracia de Jesús. Eso es todo. Por eso se definió claramente que a los gentiles no era necesidad de que ellos se sujetaran a obedecer
el Shabbat, leyes litúrgicas, sacrificios, fiestas, ni nada que ver por eso. ¿Por qué? Porque el Mesías, por medio del Mesías, ya digamos que eso era todo. Eso era el cumplimiento de la ley. Te lo pongo en ese término. Entonces, ojo. Entonces, quiero leer un pasaje. Entonces, de aquí los apóstoles van a determinar solo las cosas necesarias. ¿Cuáles van a ser las cosas necesarias? Ya todos lo conocen, que de ahogado, que de ídolos, no comer sangre, etcétera. Pero hay puntos interesantes en este concilio, que aquí se descarta toda la idea, se cae toda la idea de raíces hebreas, porque ellos dicen, los apóstoles enseñaron a circuncidar. Pues yo no veo que Cornelio haya sido bautizado, o la casa de Cornelio por Pedro. Solo le dice, bautícese cada uno de ustedes en el nombre, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿No sería más bien también mandarlos a circuncidar? Es lo más lógico. Pero vemos que no. Tampoco Pablo hizo eso con alguna congregación. Entonces, noten, el verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. ¿A dónde ha venido a perturbar? A las iglesias que Pablo había fundamentado, donde ya tenía líderes, pastores, ministros. Ojo, ¿qué palabras perturbadoras llevaban? ¿Qué doctrina llevaban estos? ¿Un evangelio diferente? Claro que sí. ¿Qué dijeron? ¿Cuáles eran las palabras perturbadoras que llevaban estos hermanos que subían de Jerusalén? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ojo, esto es interesante, esto es interesante porque detalla que estas personas que iban llevando según un mensaje, no iban con la autoridad apostólica. Lo que hoy Raíces Hebreas dice, nosotros tenemos la autoridad apostólica, pero cuando tú ves lo que enseñan, qué es lo que ellos llaman como raíz hebrea, digamos la raíz de Pedro o de Pablo, ¿cuál es la raíz de ellos? Que según ellos mandaron a circuncidar, a guardar las fiestas y a observar la ley, pero aquí vemos todo lo contrario. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y los han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidarlos y a guardar la ley. Noten bien, esta era la doctrina perturbadora que llevaban los que los apóstoles no ordenaron. Hoy Raíces Hebreas dicen, no, los apóstoles ordenaron. Mentira, ellos no ordenaron eso. Y aquí concluyo con este verso. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más, sino que estas cosas necesarias y punto. Y ahí se acabó. ¿Cuál es la conclusión? Aquí notemos que el Espíritu Santo estuvo guiando a Pablo, a Pedro, para llegar a un común acuerdo. ¿De qué? De que los gentiles no era necesario que guardaran la ley. Es simple, no tienes que buscarle ninguna interpretación, no, ya está interpretada la escritura. O sea que esta doctrina es la verdadera de la raíz hebrea. Entonces lo que hoy se enseña como raíces hebreas, te enseña lo contrario. Te dice, no, Pablo enseñó a circuncidar, mandó a guardar las fiestas, los apóstoles también. ¿No ves que Pablo estuvo en contra de circuncisión y de guardar la ley, de mandar a los gentiles que las observaran? ¿No ves que en el concilio de Hechos 15 todo el debate se trató de eso? Y miras que el Espíritu Santo, por orden del Espíritu Santo, llegaron a un acuerdo
que no era necesario que se circuncidaran ni guardaran la ley. Es simple. Así que saludos, será hasta la próxima, si el Eterno lo permite. Amén.